El siguiente evento ocurrió durante una transmisión en vivo. Una reportera estaba en una conexión en directo, informando sobre un tour de miedo que ofrece ese cementerio. Mientras ella seguía en su nota, algo inesperado sucedió detrás de ella, en el lado izquierdo de la pantalla. As you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark out, as you can see behind me here, we Para algunos, esto se ve como una forma humana traslúcida, que pasa por las tumbas, en el fondo. Ahora, ¿podría esto solo ser las luces de la cámara? Es probable, pero si ves bien, esa figura aparece desde detrás de las tumbas, no se ve como una luz superpuesta, como debería verse la luz de la cámara. Además, la forma en que se mueve, tan rápido, y mientras más lo miras, es más notorio la forma de esta figura. Si no es una aparición fantasmal, entonces ¿qué más podría ser? Echa un vistazo a esta espeluznante grabación. Un equipo de investigadores estaban en un cementerio en medio de la noche, realizando una exploración, pero no encontraron nada inusual al comienzo. Ellos empezaron la investigación como de costumbre, medidor de fantasmas, sesiones de psicofonías, y nada sucedía. Sin embargo, en un punto de la noche cuando estaban filmando hacia una cripta en el nivel superior, se puede ver muchas lápidas que rodeaban al equipo. Una vez que apuntaron la cámara hacia abajo, es que aparece algo realmente extraño. Ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Metemos ahí a Cristi. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Metemos ahí a Cristi. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Una pequeña figura pasa caminando, en lo que parece ser un vestido blanco. Algunos comentarios especulan que se ve como un vestido de novia, pero lo más curioso es que, si ves bien, y comparas el tamaño de esta aparición con las lápidas que la rodean, parece ser realmente pequeña, y definitivamente es una mujer. Es improbable que sea un fallo de la cámara, o algo parecido, pero ¿qué otra explicación podría tener este avistamiento? Es sin duda una grabación digna de atención, si es que no ha sido manipulada de alguna manera. A simple vista parece no ser el caso, pero ¿tú qué opinas? Un grupo de amigos entusiastas de lo paranormal visitaron un cementerio. Lo particular de este cementerio es que en este lugar se encuentra la tumba del creador del White Star Line, la compañía que fabricó el Titanic. Es así que trataron de conectarse con los fantasmas del Titanic, y de acuerdo con ellos, la vibra en el lugar era extraña, en especial en el área que verás a continuación. Dicen que se podía sentir cierta negatividad. Because when they're new, they look like that, don't they? They're like raised until they like level out. Because it takes ages for the grass to settle back down, doesn't it? It is very sinky. La cabeza y la parte superior del torso de una persona parecen flotar, y de repente se evapora fuera de la vista. Podemos ver que la imagen es ligeramente traslúcida y brumosa. Algunos dicen que lo más espeluznante de esta aparición es la manera en cómo desaparece en el aire. ¿O acaso esta figura brumosa tiene otra explicación, quizás más simple? ¿Tú qué piensas? Si aún no crees que existe vida después de la muerte, entonces mira bien este video grabado por un dron en el cementerio Evergreen,
en Hudsonia, Arkansas. Una misteriosa figura, que parece ser una mujer, está al lado de una tumba, se ve como si estuviera llorando o rezando. Cuando se siente descubierta, huye flotando, para luego desvanecerse en el aire. El siguiente video llega de TikTok. Un grupo de investigadores paranormales graban psicofonía y actividad paranormal en un cementerio. Ellos aseguran haber captado el fantasma de un niño. Echa un vistazo y juzga por ti mismo. Colo, hablaron aquí, güey. Mamá dijeron, neta, dijeron mamá, güey. Dijeron mamá. ¿Por la transmisión? Mira. Uy, güey. No, mira. Uy, güey. No manches, aquí cerquita, güey. Dijeron, güey. Se dijeron mamá. Buenas. ¿A poco no hay nadie aquí, güey? ¿Estás aquí? El carro que está ahí. Se movió el carro, güey, Ese que está ahí, colombiano. Neta, se movió, güey. Te lo juro. Ahora mira bien, si creíste que esto era escalofriante, prepárate para un buen susto. Ay, señor. Sí. Uy, aquí atrás escucho algo. Aquí atrás. Mira, Colo. Ay, güey. Dios, aquí atrás escucho algo. Aquí atrás. Mira, Colo. Ay, güey. Mira. Hola. Aquí atrás. ¿Dónde, güey? Hay una sombra aquí atrás, güey. Aquí está, hay una sombra. No, sí la capté, güey. La ves. Aquí está, güey. What the hell is that? Hola. En esta oportunidad, Franco TV, quien ya ha sido presentado en este canal, visitó un cementerio en Trujillo, Perú. Franco nos explica cómo en esa ciudad se cree mucho en la brujería. Y por supuesto, los cementerios son los lugares preferidos para realizar rituales macabros. Franco tuvo un par de encuentros interesantes, incluso alega haber visto a un demonio. Just has a better view angle for far away. This is how it looks like on the other side.
don't see anybody though, and that's where I came in from, up there. Let me keep moving in more. Hoping I don't get eaten alive by dogs. I got something over there. Is that outside? No, that's definitely inside, I think. Hold on, let me get closer. There's about like 4 people or 5 people over there. Look, there's nothing here except for what's happening up there. There is nobody throughout this graveyard. I'm literally crouched up in this little corner over here, hiding behind this tomb. I don't know what's happening now. I keep hearing noises behind me, but I'm not too quite sure what's going on over there. It is just dark. I can't see much. Wait, I got movement over there. I think. Look, they're leaving. One, two, three, four. I want to go to where they were just at to see what they were doing. There's a lot of trash inside this tomb. Look. What the hell is that? Well, I found where the lights were coming from. Looks like a voodoo doll. Sorry if I cut it here. I accidentally pressed the button, but that looks like a voodoo doll. What is that? Making my way towards the church. So far, still no sign of anyone. Not gonna lie, I thought that was a person right there. So the thing is, I'm nervous because
hell is that? Hola? Hola? What was that? Hola? Holy, I literally saw something peeking out at me right over here. Hola? Hola? Este es un pequeño fragmento de una investigación hecha por Urbex Hill en un cementerio. Esta increíble captura fue hecha con una cámara estática apuntando a lo que parece ser un mausoleo. Se puede ver algo extraño flotando hacia el edificio. Una masa oscura y espeluznante aparece desde detrás de los árboles e increíblemente fluye hacia arriba. Se ve como un objeto sólido, que se mueve de una manera antinatural y simplemente desaparece antes de llegar a la ventana. Muchos aseguran que esta es una aparición fantasmal. ¿Será posible?